La línea entre la vida y la muerte, ese velo impenetrable que nos separa del misterio absoluto. O quizás no. ¿Qué pasaría si les dijera que existen grietas en ese velo? Susurros que se cuelan desde el otro lado. Mensajes de aquellos que ya no están. En esta ocasión, nos adentraremos en las historias más escalofriantes, en los testimonios de personas que afirman haber recibido advertencias de ultratumba. ¿Alucinaciones? ¿Delirios de mentes perturbadas? ¿O será que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo aún más inexplicable? Prepárense, porque en este viaje al corazón del misterio descubrirán que a veces los muertos tienen mucho que decir, y que escucharlos podría salvarles la vida. Imagina que una noche recibes un mensaje de alguien que ya no está en este mundo. Advertencias de peligro, despedidas desde el más allá o misteriosas revelaciones. ¿Podría ser una simple coincidencia o realmente hay algo que trasciende la muerte? Corría el año 2008. La noche se extendía como una sombra espesa sobre la ciudad, cuando el teléfono de Frank Jones, un hombre común de 52 años, rompió el silencio. Eran las 3:30 de la madrugada, una hora en la que las pesadillas se vuelven más vívidas y la razón parece dormir. Al descolgar, una voz familiar lo congeló hasta los huesos. Era su madre. La voz, inconfundible a pesar del tiempo y la estática, le susurraba con una urgencia escalofriante. «Frank, no tomes el vuelo de mañana, por favor. No lo tomes». Cada palabra resonaba como un martillazo en su cabeza. El miedo se apoderó de él, le secó la garganta, le aceleró el corazón. Su madre, la mujer que le dio la vida, la que lo arrullaba en sus brazos cuando era niño, llevaba 2 años muerta. Frank, con la piel erizada y la mente al borde del colapso, intentó responder, pero solo pudo articular un balbuceo incoherente. La línea se cortó, dejándolo solo con el eco fantasmal de aquella advertencia. ¿Acaso era una broma macabra? ¿Un error? Su mente racional buscaba una explicación lógica, pero el terror se aferraba a sus entrañas. Esa noche, Frank no pudo pegar ojo. La advertencia de su madre, tan real, tan vívida, lo atormentaba. Recordaba sus últimas palabras, su rostro demacrado por la enfermedad, la frialdad de su mano cuando la sostuvo por última vez. No, aquello no podía ser real. Tenía que ser una jugarreta de su mente, agotada por el dolor y la falta de sueño. Sin embargo, al llegar la mañana, una sombra de duda se instaló en su interior. ¿Y si era cierto? ¿Y si su madre, de alguna manera inexplicable, había encontrado la forma de comunicarse con él desde el más allá? La incertidumbre se volvió insoportable. No podía arriesgarse. Con el corazón en un puño, Frank llamó a la aerolínea y canceló su vuelo. Las horas siguientes se sucedieron como un torbellino de ansiedad y miedo. La imagen del avión, engulléndose en llamas, lo perseguía sin tregua. Necesitaba respuestas, una señal que le confirmara que había tomado la decisión correcta. Y la señal llegó, cruel e implacable, a través de las noticias del mediodía. El vuelo que debía tomar, el que con tanto terror había cancelado, se había estrellado minutos después del despegue. No hubo sobrevivientes. Lucía, una niña de tan solo 12 años, se despertó en plena noche con una sensación gélida que le recorría la espalda. La oscuridad de su habitación parecía más profunda, el silencio más denso. Al abrir los ojos, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Allí, de pie en el umbral de su puerta, con su camisón blanco y su mirada llena de una tristeza infinita, estaba su abuela. «Abuela», susurró Lucía con un hilo de voz, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero la figura no respondió, solo la observaba con una intensidad sobrenatural. De pronto, la abuela se acercó a la cama y, con una voz que parecía brotar del mismo vacío, le susurró: «No dejes que tu hermano juegue cerca del río». Lucía, paralizada por el miedo, solo pudo asentir con la cabeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La imagen de su abuela se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándola con una sensación de angustia y confusión. ¿Era real lo que había visto? ¿O era solo un mal sueño, producto de su imaginación infantil? A la mañana siguiente, Lucía despertó con la noticia de que su abuela había fallecido durante la noche. La tristeza la embargó, pero también un escalofrío de terror. La aparición, la advertencia, todo cobraba un nuevo significado.
¿Acaso su abuela había ido a verla en sus últimos momentos para prevenir una tragedia? Días después, cuando la familia se reunía en la orilla del río para recordar a la abuela, el hermano pequeño de Lucía, ajeno al peligro, corrió hacia un viejo puente de madera. De pronto, un crujido siniestro resonó en el aire. El puente, carcomido por el tiempo, cedió bajo los pies del pequeño. ¡No!, gritó Lucía con todas sus fuerzas, recordando la advertencia de su abuela. En una fracción de segundo, corrió hacia su hermano, y con una fuerza que no sabía que poseía, lo jaló hacia atrás justo cuando el puente se derrumbaba con un estruendo aterrador. El mensaje en el espejo. El mundo de Diego se había teñido de gris desde que su mejor amigo, Miguel, había fallecido en un accidente de coche. La culpa lo carcomía por dentro. ¿Por qué él seguía vivo mientras su amigo se había ido para siempre? Las noches eran una tortura, pobladas de pesadillas y recuerdos dolorosos. Una semana después del funeral, Diego se encontraba en el baño, intentando en vano aliviar la opresión en su pecho con una ducha caliente. El vapor empañaba el espejo, distorsionando su reflejo. Mientras se secaba el rostro, una serie de letras temblorosas comenzaron a dibujarse sobre la superficie empañada. «No tomes el coche esta noche». Diego se quedó paralizado, el corazón latiéndole en la garganta. ¿Acaso estaba volviéndose loco? La escritura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándolo solo con la duda y el miedo. ¿Era una señal de Miguel? ¿Un mensaje del más allá para advertirle de un peligro inminente? A pesar de su escepticismo, una parte de él no podía ignorar la advertencia. Recordó la pasión de Miguel por los coches, su obsesión por la seguridad vial. ¿Y si de alguna manera Miguel estaba intentando protegerlo desde el otro lado? Esa noche, Diego decidió quedarse en casa. La ansiedad lo carcomía, pero la imagen del mensaje en el espejo lo mantenía atado a su silla. Encendió la televisión, buscando distraerse del miedo que lo atenazaba. De pronto, una noticia de última hora lo dejó helado. Un choque múltiple en la carretera que él solía tomar cada noche para volver a casa. La canción en la radio. Marta conducía bajo la lluvia, la tristeza atenazando su corazón. Hacía años que su abuelo, su cómplice de aventuras, su confidente, había partido. Recordaba con nostalgia sus tardes juntos, escuchando viejas canciones en la radio del coche. Había una en particular, una melodía alegre que siempre los hacía sonreír. De pronto, la radio, que hasta ese momento emitía un monótono programa de noticias, cambió de frecuencia. Un sonido familiar inundó el coche. Era la canción que compartía con su abuelo. Marta sonrió con melancolía, sintiendo la presencia de su abuelo a su lado. En ese preciso instante, un coche se cruzó un semáforo en rojo a toda velocidad. Marta, absorta en sus recuerdos, reaccionó en el último segundo. Frenó con todas sus fuerzas, evitando por poco una colisión segura. Temblando, se dio cuenta de que si no hubiera sido por la canción, por esa distracción inesperada, no habría tenido tiempo de reaccionar. ¿Acaso había sido su abuelo guiándola desde el otro lado, quien le había salvado la vida? Y así, las historias de aquellos que recibieron mensajes del más allá nos recuerdan que la muerte, ese abismo insondable, podría no ser el final. Que quizás, solo quizás, exista una forma de comunicación que escapa a nuestra comprensión, una conexión invisible que nos une a quienes ya no están. ¿Y tú? ¿Crees que los muertos pueden comunicarse con nosotros? ¿Has tenido alguna experiencia que te haga dudar de la frontera entre la vida y la muerte? Comparte tus historias en los comentarios, porque en el universo del misterio, cada testimonio es una pieza clave para comprender lo inexplicable. Si te gustan estos relatos, suscríbete a Enigma Infinito y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video, con más historias que desafiarán tu lógica y te sumergirán en las profundidades de lo desconocido. ¿Y tú? ¿Crees que los muertos pueden comunicarse con nosotros? Si te gustan estos relatos, suscríbete a Enigma Infinito y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.